Muy bien, buenas tardes a todos, buenas noches, buenas tardes a los que están entrando en este momento, van a ver la grabación también por YouTube. Estamos reunidos para orar junto el texto bíblico de este domingo que viene. Vamos a dejarnos iluminar por el Señor para trabajar este Adviento de una manera especial. El Adviento todo el año, ¿no es cierto? Pero el Adviento, como la Cuaresma, son tiempos fuertes para ajustar una tuerca, ¿no? Para prepararnos de alguna manera mejor, para crecer. Qué triste llegar a la Navidad igual que como empezamos. Es muy triste. No, no, tiene que llegar una novedad en esta Navidad, ¿eh? El niño Dios se merece el mejor regalo de cumpleaños. Entonces el niño Dios se merece un corazón bien preparado, un pesebre bien hecho, limpio, ordenado, crecido, bien, ¿no? Seguramente el pesebre ahí, el establo, ¿cómo se llama? Sí, el lugar donde nació Jesús hay que ordenarlo. Correr la vaca, el buey, el fardo de paja, ordenar un poquito el establo, el pesebre, el nacimiento. Porque si no, todo desordenado, pobre niño si nos encuentra así, como igual que siempre. Así que Dios nos regala este tiempo lindo del Adviento para poder ir creciendo, poniendo luces. Por eso vamos encendiendo la corona de Adviento. Segunda, vamos a encender el domingo que viene la segunda vela. Segundo domingo, segunda luz, segunda iniciativa, segundo crecimiento. A ver, qué es lo que significa esa luz? También en esta semana muchos de nosotros vamos a estar armando el arbolito de Navidad. Algunos ya lo armaron, otros lo van a armar, algunos esperan hasta el 8 de diciembre, otros la novena de Navidad. Bueno, no importa cuándo se arme, lo importante es que lo armemos y cuando lo armemos, que le demos un sentido también, ¿no? Ese árbol que tiene forma de triángulo, de apuntar hacia lo alto, apuntar hacia el cielo. Le vamos a colocar soplillos, esas bolas, esas esferas adornadas que simbolizan frutos, los frutos que voy recogiendo durante todo el año o los frutos que quiero también pedirle a Dios. Por eso que cada integrante de la familia puede ir colocándole un adorno al árbol, distintos adornos, pequeño, grande. Quiero un fruto nuevo, quiero a ver qué significado le vamos a dar a lo que le coloquemos, ¿no? Lo mismo la estrella en la punta, normalmente ponemos una estrella o un ángel, no sé lo que cada uno pone ahí en la punta del árbol, pero también que tenga un sentido. Y normalmente al arbolito le ponemos luces, ¿no? Las luces también tienen un significado, es una renuncia a la oscuridad. Es una aceptación de la luz, de la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la luz que Dios quiere darme? Entonces, ojalá que cada uno de nosotros, cuando armemos ese arbolito, lo hagamos orando, lo hagamos rezando, que Dios nos vaya diciendo, y que cada vez que entremos a la casa y veamos el arbolito, sea también como una predicación. Bueno, Dios me habla, Dios me predica, Dios espera de mí algo, una novedad. La Navidad es novedad. Nace un niño. Cuando nace una criatura en la familia, wow, cambia todo, ¿no? Cambia todo, todo cambia. Nadie puede quedar igual luego de que un niño nace. Imposible, ¿no? Porque el niño se tiene que despertar creo que cada 2 horas comen, no sé. Llora, hay que cambiarle el pañal, hay que moverlo, hay que alzarlo, la vida gira en torno a ese niño que acaba de nacer. Así es en la vida cotidiana, en cualquier familia, también en la vida de la Virgen Santísima y San José y también en nuestras propias vidas. Navidad es eso, es descubrir a un niño que nace, que nos nace, es un niño que quiere bendecirnos, un niño que quiere iluminarnos, un niño que quiere amarnos como nadie nos amó. ¿Cómo entonces no prepararnos de la mejor manera, eh? De eso se trata. Esa es la consigna y esa es el vector, ¿no? La guía que vamos a tener para iluminar este texto bíblico, ¿no? Vamos a comenzar con una oración y un canto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Aquí se siente
siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que Dios me da. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito hoy, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito hoy, Espíritu Santo, sopla en mí. Sopla en mí, sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí. Y respiro hondo, que el Espíritu Santo venga, nos dé luz en este momento de oración que vamos a tener. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que guía los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos gustar todo lo bueno y todo lo recto según este mismo Espíritu y gozar siempre de tus celestiales consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y adelante. Muy bien, gente linda y buena. Seguramente ya tienen a mano el Evangelio. Vamos a buscar el texto bíblico de que vamos a orar juntos. Y es este texto de Mateo capítulo 3 del 1 al 12. Mateo 3 del 1 al 12. Estamos siguiendo el Evangelio de Mateo. Este es el texto que corresponde a el segundo domingo de Adviento. Ayer leímos el profeta Isaías, que era la primera lectura. Hoy vamos a leer el Evangelio y vamos a tratar de ver si tiene qué tipo de conexión tiene, ¿no? Siempre, siempre, siempre hay una conexión ahí, hay algo que Dios no. Pero igual, de todas maneras, la clave de lectura es tratar de descubrir una enseñanza, algo que nos ayude a vivir a vivir el Adviento, ¿no? Por eso, además de la palabra que le vamos a pedir al Señor, que nos diga, ¿cómo me puede ayudar esto al Adviento? ¿Qué esperas de mí al Adviento? Y por supuesto, una de las figuras centrales, vamos a tener a la Virgen María, vamos a tener a San José, más adelante en la novena. Pero ahora, en este capítulo 3 el protagonista es Juan el Bautista. Juan el Bautista. Ay, yo lo tengo acá atrás. Acá lo tengo, acá lo tengo, acá lo tengo, acá lo tengo. Este es uno Juan el Bautista que nos ilumina. Miren, acá está la ovejita. Juan el Bautista, una voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. A ver, Celina está levantando la mano, ¿tiene el Evangelio a mano? Adelante, Celina, te escuchamos. Habilite el micrófono. A ver, Es que no le podía ahí quitar está, lo del micrófono. ahí está, ahora sí. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Por aquellos días se presenta Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea: convertíos, porque ha llegado el reino del cielo, de los cielos. Este es de quien habló el profeta Isaías cuando dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas.
Tenía Juan su vestido hecho de pelos de camello, con un cinturón de cuero a su cintura, y su comida eran langostas, miel silvestre. Acudía entonces a él, a Jerusalén, toda Judea y toda la región de Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Pero viendo venir muchos fariseos y saduceos a su bautismo, les dijo: raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira inminente? Dad pues fruto digno de conversión, y no creáis que hasta con decir en vuestro interior: tenemos por padre a Abraham, porque os digo que puede Dios de esta piedra suscitar hijos a Abraham. Ya está el ya está el hacha pues puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo os bautizo con agua en señal de conversión, pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no soy digno de llevarle las sandalias. Él os ha bautizado, él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el bieldo, y va a limpiar su era, recogerá su trigo en el granero, pero la paja la quemará con fuego que no se apaga. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, gracias, Elina. Muy bien, muy bien. Estamos tratando de orar este texto de Mateo capítulo 3, conservando una palabrita. Algo nos está haciendo resonar el Evangelio y la consigna es encontrar algo que nos ilumine para el Adviento, ¿no? ¿Alguien más tiene a mano el Evangelio que quiera leer? Mateo 3, del 1 al 12. Habilita el micrófono, Juanita. Yo, Padre, Perfecto. ¿Qué Biblia tienes? es la Biblia latinoamericana. Muy bien, adelante, Juanita. Ujú. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por aquel tiempo se presentó Juan Bautista y empezó a predicar en el desierto de Judea. Este era su mensaje: renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está cerca. Es, es a Juan a quien se refería el profeta Isaías cuando decía: una voz grita en el desierto, preparen un camino al Señor, hagan sus senderos rectos. Además de la piel que le ceñía la cintura, Juan no tenía más que un manto hecho de pelo de camello. Su comida era langostas y miel silvestre. Venían a verlo a Jerusalén de toda Judea y de la región de Jordán. Y además de confesar sus pecados, se hacían bautizar por Juan en el río Jordán. Juan
vio a un grupo de fariseos y de saduceos. Habían venido donde él bautizaba y les dijo, raza de víboras, ¿cómo van a pensar que, es- que están, ay, perdón, es que la letra está muy pequeña. ¿Cómo van a pensar que escaparán del castigo que se le viene encima? Muestren los frutos de una sincera conversión, pues de nada les sirve decir, Abraham es nuestro padre. Yo les aseguro que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham aún de estas piedras. El hacha que está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no da buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo en el agua y es el camino de la conversión. Pero después de mí viene uno con mucho más poder que yo. Yo ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y el fuego. Ya tiene la pala en sus manos para separar el trigo de la paja. Guardarás el trigo en sus bodegas, mientras que la paja se quemará en el fuego que no se apaga. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, muchas gracias, Juanita, muchas gracias. ¿A dónde está Juanita? ¿En Guadalajara también? Ay, justo se cortó la voz, se cortó la voz. Ah, padre, sí. Bueno, yo vivo en el periférico que ya corresponde a Tlaquepaque, pero pues Ah, es Guadalajara, sí, sí, no sí. es San Pedro Tlaquepaque. Ah, bueno, casi, Ujú. casi Tlaquepaque. Pero ahí estamos todos cerca, ¿no? Tlaquepaque, el otro, ¿cómo es el otro lugar? Eh, Tonal, a Tonalá, donde vive Emma. Zapopan, Zapopan. Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Zapopan, Tonalá, son los que Zapopan, estamos cerca. Zapopan, ajá, sí, sí. Sí, sí, después tengo la que Ah, vive sí. allá cerca del lago, el lago ¿cómo es? De Chapala. Lago de Sí, Moreno, de Chapala. Sí, sí, sí. sí, Jijic también. Ajijic, Ah, ¿cómo conoce, Jocotepec, padre? ¿Cómo El conoce? Salto, Ah, sí, todo eso bien. está Ah, cerca. ajá, para ir a tomarse un buen tequila y tocar un, ¿cómo es? Un mariachi. Mariachi, Bueno, a ver, ¿quién sí. más tiene para compartir el Evangelio? Estamos orando el texto, uno más, el último, el Evangelio de Mateo, capítulo 3. Si alguien tiene para compartir el texto, puede habilitar su micrófono y leemos y buscamos esa palabrita que Dios nos está hablando. Qué hermoso Padre, texto. Sí, yo. Tengo. adelante, Fernando. Buenas noches a todos. Llegué Buenas un poquito noches. tarde. La Biblia de nuestro pueblo, Biblia del peregrino, América Latina. Bien. En aquel tiempo se presentó Juan el Bautista en el desierto de Judea proclamando: Arrepiéntanse que está cerca el reino de los cielos. Este a quien había anunciado el profeta Isaías diciendo: Una voz grita en el desierto, preparen el camino al Señor, enderece sus senderos. Juan llevaba un manto hecho de pelo de camello con un cinturón de cuero en la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Acudían a él de Jerusalén, de toda Judá y de la región del Jordán, y se hacían bautizar por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos fariseos y saduceos acudían a que los bautizara, les dijo: Raza de víboras, ¿quién les ha enseñado a escapar de la condena que llega? Muestren frutos de un sincero arrepentimiento y no piensen que basta con decir nuestro padre es Abraham, pues yo les digo que de estas piedras puede sacar Dios hijos para Abraham.
El hacha ya está apoyada en la raíz del árbol. Árbol que no produzca frutos buenos será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua en señal de arrepentimiento, pero detrás de mí viene uno con más autoridad que yo, y yo no soy digno de quitarle sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y luego y fuego. Ya empuña la horquilla para limpiar su cosecha. Reunirá el trigo en el granero y quemará la paja en un fuego que no se apaga. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, gracias, Fernando. Muchas gracias. Entonces estamos orando este texto con la consigna de que el Señor nos regale una palabra para vivir el Adviento, ¿no? A ver, esa es la consigna. Hagamos una lectura orante, ahora cada uno en silencio, mientras escuchamos una canción, tratando de buscar esa palabra, ¿no? Dios me está hablando, Dios me está diciendo, Dios me está iluminando. Escuchamos la canción. Empieza a ser que el reino ya está cerca, clamaba el bautista en aquel tiempo. El profeta Isaías había dicho que su voz clamaría en el desierto. Preparen los caminos, enderecen los senderos, el Señor pronto vendrá, decían en Jordán, tratamos de decir el gobierno, y el de cabello vestida, anunciando la venida del que pronto llegaría. Y no sé, desaparece la sandalia. Y yo con el agua, con espíritu nueva, Eva, fuego de fariseos, saduceos y farsantes, y con figuras no creen que podrán librarse del castigo que bien merecido aguarda. Por ser hijos de Abraham, la culpa les va a absolver. Todo el que fruto no dé, como árbol seco verde, el hacha puesta ya está, y poco tiempo tendrá. Así que arrepiéntanse, porque pronto el que espera vendrá. Y no sé, desamparó esa y yo bautizo con agua, con espíritu nueva, él se va a la tierra. Muy bien, qué lindo siempre. Deja de caminar del... No, ¿qué deja de caminar? Ah, muy bien, qué lindo. A ver si podemos descubrir una palabrita que no tengo. Juan el Bautista. Juan el Bautista. Vamos a poner así. Vamos a poner ahí adelante. Juan el Bautista. Juan el Bautista. ¿Alguien tiene ya su palabra? ¿Quiere compartirla? Dice versículo y palabra. Que habilite su micrófono y lo
Buenas noches, yo les quiero compartir mi Adelante, palabra. Sí, mi palabra es voz. Está en el versículo 3 vos, sí, muy y bien. voz. Entonces, las preguntas que me hago, ¿utilizo mi voz para dar tu mensaje, para preparar el camino de la llegada de Jesús, hablando ahorita del Adviento? Y le pido al Señor que sepa callar mi voz cuando no sea prudente, que tenga prudencia, que no quiera lastimar con la voz también y que guíe, bueno, es oración y petición también, que el Señor guíe con sabiduría mi voz para darle ese sentido de conversión y arrepentimiento a las personas que me rodean o que el Señor me presenta. Muy bien, muy Es- bien. Y yo creo, Ceci, que podemos descubrir esta palabra voz en un doble aspecto. Por un lado, la voz es mi voz, entonces ahí podemos pensar y rezar sí, cómo es mi voz, cuál es, qué voz doy, qué voz me estás pidiendo. eh, ¿Para qué uso mi voz? ¿Está mi voz al servicio? ¿No? Todo lo que pueda hacer en relación a uno, ¿no? Ahí podemos sí, orar y que Dios ilumine. Pero también, claro, la voz del Señor, la voz del sí, Espíritu, así, las voces de los demás, qué voz aún no escucho o no le doy importancia. Es como que eso trabaja, pueden surgir acá apostolados, puede surgir sanación interior. Como de esta misma palabrita, Dios nos puede estar iluminando en el Adviento, siempre, pero como que en el Adviento uno puede decir, bueno, en este Adviento, ¿qué voz necesito poner? ¿Qué voz necesito escuchar? ¿Cómo está sí. mi voz? ¿Levanto mi voz? ¿Sé callar mi voz? ¿Sé? A ver, interesante, ¿no? Sí, gracias, padre. Es muy interesante eso de poner esa palabra de voz en la escucha, Claro, claro, porque mucha gente está ávida de platicar y uno siempre quiere hacerle la plática, pero hay que claro. escucharlos primero. Muy bien. Esa relación entre voz y escucha, ¿no? Palabra y escucha. Muy bien, muy bien. Que es diálogo. Padre, Sí, agregaría qué voz no debo escuchar. bien, bien. O que vos estoy escuchando demasiado. A ver, entonces, para orar hay mucho. Celina levantó la mano, no sé si tiene la misma palabra u otra. Ten- perdón, tengo otra, no es la misma. Adelante. Mi, mi palabra se encuentra en el versículo 2 y en el 8. Es conversión. Y Sí, mis preguntas son, ¿realmente me he convertido? ¿He pedido perdón a Dios y a mi prójimo por mis malas acciones? ¿Ayudo a su conversión a los demás? Esas fueron mis preguntas. muy bien, gracias, Celina. Uno podría preguntarse, ¿no? ¿Qué es la conversión en mí hoy? ¿Por dónde pasa la conversión? Mi conversión, hoy. Porque el año pasado pude haber respondido otra cosa. Pero hoy, en este momento, como muy personal cada uno, ¿no? Muy, muy personal. ¿Cómo manifiesto mi conversión? ¿Cómo se expresa mi conversión? ¿Cómo se materializa o se concretiza mi conversión? Porque creo que es lógico y es obvio que todos sabemos que necesitamos convertirnos. Pobre la persona que no logra ver la necesidad de la conversión, ¿no? Pobre. Eh, pero una vez que uno descubre, y sí, la verdad que Dios espera de mí un cambio, espera de mí pero bueno, ¿cuál? ¿Cómo lo expreso? ¿Cómo lo concretizo? ¿Cómo lo materializo? ¿Cómo lo expreso? Porque detrás de toda conversión hay un beneficio, ¿no? Propio, porque hay sanación cuando uno logra crecer, pero también se va a beneficiar mi mujer, mi hijo, mi marido, ¿no? La comunidad, las personas con las que me encuentro, porque si yo brillo, si soy luz, los demás se iluminan, ¿no?
Eso es la conversión, ¿no? Que es luz. Qué linda palabrita. A ver, ¿qué otra palabrita tenemos por ahí? Versículo y palabra. Yo, Padre. Ajá. Padre Aníbal, alcanzé a ver tu mano levantada. ¿Querías agregar algo o u otra palabra? Sí, quería unir las dos palabras que dijeron, padre, A ver. porque me resonaron mucho, voz y conversión. Lo que había dicho, ¿qué voz escuchamos? ¿Escuchamos la voz del Señor para convertirnos? ¿O escuchamos esas voces afuera que no nos interesan, que no nos llevan a ningún lado? Tampoco a convertirnos. ¿A quién escuchamos? ¿La voz de quién escucho? Porque el pastor llama a las ovejas por su nombre. Escucho esa voz que me dice, Aníbal, ¿no me querés un poquito? ¿No te gustaría cambiar, ser mejor? Esa sería una de mis preguntas. Muy Y bien. cada uno a su modo, ¿no? Sí, y se aterrizan la. Por eso eso es el discernimiento. El discernimiento es cuando uno eh, aterriza una realidad en el hoy, en el contexto personal y actual. Por eso el discernimiento es muy bueno, porque todos los años tenemos Adviento, todos los años hay Navidad. Y no sé si siempre estoy igual. Ojalá que Dios me encuentre con novedad. Qué triste la persona que llega a la Navidad igual que como empezó. Peor, o llega peor, padre. O peor, sí, o peor. Juanita había hablado la mano. Sí, yo. Sí, adelante. La palabra está en el versículo 2. La palabra es renuncien. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué me impide renunciar al mal que estoy viviendo con mis críticas e indiferencia? ¿Cuál es la raíz que me impide renunciar a este mal? Esas son mis dos preguntas, padre. Muy bien, muy bien. ¿A qué tengo que renunciar? ¿Qué es la renuncia? ¿Es la renuncia un desprendimiento? ¿Es la renuncia un cambio? ¿Qué es la renuncia? ¿Es la renuncia conversión? Ahí como estamos hablando de la conversión. ¿Por dónde pasa esa renuncia? Bien, 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 bien. Qué lindo, qué lindo. Luz, 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 luz. Me gusta. Esa voz que grita en el desierto, ese Juan el Bautista que tiene como protagonista este tiempo, este segundo domingo, tiene que actualizarse. O sea, la profecía de Juan el Bautista que anuncia, ilumina el camino, tiene que también actualizarse hoy, ¿no? En cada uno de nosotros. ¿Cómo tenemos que ser luz para los demás en el camino, ¿no? Después algo que me gustaría que tengamos como tarea es cómo conectamos la conversión, esta que estamos hablando, con el gozo de la conversión, la alegría de la conversión. Porque si no, la conversión nace de un esfuerzo, de un sufrimiento, o también puede ser el esfuerzo propio, ¿no? Yo con mi esfuerzo voy a convertirme. No, no, si esto no es gracia, no llegamos ni a la esquina. Dios tiene que darme su gracia. Entonces, ¿cómo experimento el gozo de la conversión? El gozo de saber que cambio. Hay una alegría intrínseca acá, en este camino, ¿no? Aunque sea dura. Aunque sea fuerte, es difícil. Normalmente es difícil.
Porque para ser vagos, ahí es fácil. Claro, ahí nadie hace esfuerzo. Pero para ser santos, ay, mamita querida. Una más que quiera compartir su palabra. ¿Hay alguien que tiene un Padre, iPhone? ¿Sí? ¿Quién habló? Ramón. Ramón, adelante. Dice Juan Ramón Nieto, ahora no dice Mario Ramón. No está Mario por Juan, eso, capaz. Juan, Juan Ramón Nieto. Yo dije, ¿quién será ese nieto? Juan Ramón Nieto, mirá, que está Sí, que independizado no, de la, como independizado no de la estaba vida. Mario, nada más lo dejé así como estaba el teléfono. Ah, está bien, está bien. Dale, Ramón, te escuchamos. No te vemos, pero te Mi, escuchamos. mi palabra es grito, en el versículo 3. Dice, una voz grita en el desierto. Sí. Mis preguntas son, ¿siento el grito del Señor cuando me llama? ¿Grito para llamar la atención? ¿Anuncio a los gritos este adviento? ¿Grito fuerte o con miedo? ¿Para qué gritar? La pregunta puede ser, ¿de qué es mi grito? ¿De alegría, de júbilo, de dolor o de miedo? Esas preguntas hice, padre. Wow, Ramón, excelente, excelente. Todas esas preguntas son para un retiro espiritual. Sí, 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 sí. Yo la uniría con la palabra de Ceci, ¿no? Vos. Ahí se ve, mirá, ya apareció. Qué grande, aprendiste la cámara y te peinaste también. Muy bien, Ramón. Sí, esa experiencia del grito, ¿no? Hay mucha gente que tiene que sanar porque nos han gritado mucho. Mi viejo, mi vieja, la gente, la familia, la historia, los gritos. ¿Qué son esos? Ese alzar la voz. Y Dios hoy me está pidiendo, o le dice la Biblia hoy que hay una voz que grita en el desierto. El Adviento es un grito. Bueno, todo me grita. El árbol de Navidad, las luces, la corona de Adviento son gritos. Me llaman la atención eso, ¿no? Por eso llama la atención. Es un grito. No es un susurro. Un susurro hasta puede pasar desapercibido. Hay un grito. Me predica, me grita. ¡Hey! Vamos, cambie. Preparen el camino del Señor. Padre, Sí, y acá el 7 de octubre del Evangelio de Lucas también tenía grito yo. Tengo mira. otras preguntas. Dice, le grito a mis hermanos, ¿cómo es mi grito? ¿Cómo me siento cuando me gritan? ¿Grito en mi comunidad? Esa era la pregunta que hice. Muy buena, muy bueno, gracias, qué lindo que lo tenés todo anotado, ¿ves? Muy bueno tener escrito, porque ves cómo Dios, uno puede decir, a ver qué me dijo el Señor en este otro escrute, y ahí está uniendo Ramón con el escrute anterior, y que tiene que ver también, porque esas mismas palabras, preguntas, hoy las traigo y sirven, ¿no? Sirven. Me encanta, me encanta, me encanta. Muy bien, ¿alguien más quiere compartir su palabra? No sé quién tiene el iPhone ahí prendido, que se ve algo. Lucas, adelante ¿Cómo Lucas. va? Sí, no sé si hay alguien, si no hablo yo. Sí, Va, digo lo que... adelante, adelante Lucas. La palabra que elegí fue bautismo, en el versículo 7. También está en otro lado, pero no, ahora no recuerdo. Bueno, la vi dos veces. Eh, Qué poca memoria, ¿no? Que, hablo por mí, ¿no? Qué poca memoria que tenemos del bautismo. Va, yo la realidad no me acuerdo. Sé que recibí el bautismo. El padre Aníbal la vez pasada habíamos hablado algo de eso y qué casualidad que todo por una... O sea, mi madre fue la que me llevó a bautizar y yo llegué a la iglesia por una novia, así que fueron dos mujeres las que me condujeron a esto.
Y no sé, me vino, o sea, me vino esa. Por supuesto que hay algo mucho más profundo que es o sea, una vez que supuestamente sentí la conversión del bautismo, que es la Eucaristía, cuando uno, bueno, toma la comunión y ya puede empezar a confesarse y a recibir la hostia, ¿no? Que es lo que están haciendo. Bueno, mi hija lo hizo el año pasado, o el anterior, no me acuerdo ahora, pero ahí, y ahora viene Santi en breve. Pero digo que ese bautismo que nosotros recibimos cuando éramos niños, bebés en realidad, yo no, la verdad no tengo, por supuesto que es algo al corazón, algo que te da Dios, y por algo mucha gente que tampoco es creyente o no es devota o no va a recibir los dones del Espíritu Santo, sí o sí a su hijo lo bautiza. Por lo menos del 90% de la gente que conozco que no va a misa, lleva a bautizar a su hijo. No importa. Capaz que le preguntás qué si no saben. A lo que voy con todo esto, digo, medio largo hoy, pero por ahí tengo ganas de hablar. Eh, ayer, no, el domingo, le hice ver la película a los chicos, La Pasión. Eh, La Pasión de Cristo. No sé si, bueno, alguno la vio, si está de acuerdo. Yo en realidad no estoy de acuerdo, me parece muy fuerte, pero bueno, en realidad lo que les quise mostrar a ellos es que más allá de la escritura, eh, eso pasaba en esos momentos, o sea, había mucha tiranía, y más bueno, con todo esto que los reyes, los fariseos, los escribas, fueron los que bueno, aparte algunos de los apóstoles también lo traicionaron, ¿no? Pero él sabía todo. Y a lo que voy con todo esto, digo, vos fijate que hasta dónde, hasta los fariseos y los, dice acá, los fariseos y los saduceos se acercaban para ser bautizados. Y supuestamente no creían, o sea, o no estaban de acuerdo con lo que decía Jesús, con las enseñanzas que daban los templos, en las sinagogas. Entonces yo digo, ¿tomo el bautismo como algo puro del Espíritu Santo? Eh, bueno, yo creo que sí, por algo en algún momento volví a estar cerca de Jesús. Gozo esa bendición del bautismo que Jesús me brindó por medio de con la conversión hacia ese espíritu que ronda, o sea, que está internamente dentro mío. Sí. Y esto a donde voy es que la diferencia que hubo entre mi madre bueno, los padres de mis hijos, yo, padre y madre de Santi y de Sofi, que lo inculcamos de chiquito, o sea, colegio que tenga que ver o sea, que esté vinculado a la creencia religiosa del catolicismo, y bueno, nada, eso, ¿Sabés? qué diferencias que hay hasta que hasta gente que no cree también va a ser bautizada. Eh, Habría que entonces a eso quise. Sí, ¿Cómo? decía que habría que hoy aterrizar esa palabra y preguntarse qué significa hoy el bautismo en mí o cómo actualizo la gracia bautismal en mí y si eso es lo que me está pidiendo el Señor para este adviento, tal vez con tu palabra, mi adviento pasará, a ver, a modo de pregunta, ¿no? ¿Pasa en este adviento el crecer en la conciencia bautismal? Como que uno puede ir trabajando ese lado, ¿no? ¿Qué significa ese bautismo hoy en mí? Recuerden si cada Claro, uno, tal cual, es. si alguno tiene algo para añadir, por favor, habilite su micrófono y haga la idea que todos aportemos de todos lados, ¿no? Padre, yo Sí, como aporte puedo decir a lo que dice Lucas, a mí me bautizaron a los 3 meses, antes no me puedo acordar nunca del bautismo que pasó, nada más que la estampita que tengo y la fecha. Pero una cosa que dijo Lucas, nosotros o mi madre, yo creo que mucha gente lo hace por práctica, porque viene de una familia católica
y a veces he visto que van a bautizar bebé. Para mí es importante el bautismo por lo que significa. Tengo estas primas monjas, no te olvides de bautizar a tu nieto, tiene que ser dentro de los 3 meses, o sea, pero otra cosa es ver mucha gente, yo fui a colegios religiosos siempre, que lo hacían como una práctica habitual, como muchos cristianos también van a misa, como van al fútbol, o sea, yo creo que lo que hay que pensar es realmente lo que significa el bautismo, este bautismo que leemos acá. Yo bautizo con agua y vendrá Jesús a bautizar con el Espíritu Santo. Y todos los sacramentos. Yo creo que hay que vivirlos. O sea, quizá, como dice Luca, ahí hay gente que la bautizaron de grande. O cuando él habló de la comunión de la hija, hay gente que la tomó muy grande y capaz fue mucho más consciente de eso. Pero el problema para mí es la conciencia. Yo, por ejemplo, los nietos que tengo, bautizarlo, bueno, los 3 meses lo bautizamos. Ahora falta el otro, Benjamín, tiene que bautizarlo, no te olvides, hija, ¿viste? Pero porque para mí es importante. No sé si para ella es tan importante o lo entiende de esa manera. Pero lo uno, mi palabra también era, no era conversión, sino yo tengo arrepentimiento. Arrepenti- arrepentirse, versículo 2, y arrepentimiento en el versículo 11. Y le preguntaría capaz que el padre Aníbal, que también siempre me gusta escucharlo, su sabiduría. A veces, padre, nosotros hacemos cosas por los demás que se notan, porque la misma persona nos agradece, lo ayudamos espiritualmente en algo. Y bueno, por supuesto que en la conversación siempre uno le está diciendo que hay que arrepentirse de algo, algo habrá dicho eso de que la culpa la tiene uno solo. Es es una frase hecha. Eh, pero como uno, yo por ejemplo, a mí me pasa cuando sé que ayudé a alguien, pero me lo dicen o me mandan pero no es por hablar de mí, me dicen gracias por esto, bravo, tal cosa. ¿Cómo hago para darme cuenta cuando yo me arrepiento yo y cómo me ayudé a mí? Esa es la pregunta, padre. ¿Cómo me doy cuenta que me arrepentí verdaderamente de lo que estoy pidiendo? Porque a veces uno se arrepiente por el dolor, porque necesita, hoy decía de no escuchar voces. A mí me habla mucha gente y por ahí hay voces que me suena, como dijo el padre, discernimiento, me suena a que no, que eso no lo tengo que escuchar, que eso no es bueno, porque llegan esas palabras y entran, pero hay algo que me dice, no, ese no es el camino. ¿Cuál es el camino para saber cuando uno, padre, realmente se sienta arrepentido? ¿Cómo se sabe? No sé si el padre Aníbal quería corresponder un poco. No, siga usted, padre. Yo cualquier cosa lo apoyo. Ah, Era para hacerlo hablar, era para hacerlo hablar. No, tiene que pagar los 3 meses de vacaciones. No, no. Ahora me enriquezco yo. Muy No, bien. muy bien. Alguien día tiene que llegar. Se nos enriqueció allá, trabajando, entregándose, dándose. Y ahora se enriquece este pobre corto. Es una venganza. La venganza es el placer de los dioses. No, Y no, se queda un plato frío, ¿no? sí. No, vos decías cómo sabemos cuando nosotros el arrepentimiento debe movernos a cambiar, a imitar a ese Dios misericordioso que nos está diciendo cambia. Y yo me arrepiento, Señor, pero de corazón de lo que he hecho. Porque yo me arrepiento cuando me confieso. Y la confesión cuando realmente es hecha en profundidad, no hay que hablar mucho. Pero hay que ser humilde frente al sacerdote. Que él, en lugar de Cristo, nos dice, yo te absuelvo. Es Cristo, in persona Christi, decimos. Y a veces ese sacerdote nos dice cosas, pistas, que nos duelen.
Y ahí hay arrepentimiento, si hay humildad. Ahora, si yo voy y lo hago por, digamos, por lavar los trapos sucios, van a quedar siempre manchados. El arrepentimiento es la conversión, convertirse interiormente, ser otro, salir nuevo, otro. Ese para mí es la profundidad. No sé qué diga nuestro padre Alfredo. No, y yo creo que también, para sumar un poquito lo que la consigna de Fernando, ¿no es cierto? Porque en realidad como que hay una conciencia, así como hay una conciencia de pecado que se pierde cuando uno no tiene conciencia de pecado, es como que porque la conciencia está adormecida, una conciencia laxa, decimos, ¿no? Tampoco hay conciencia entonces de necesidad de conversión. Eh, Creo que el Espíritu Santo es una gracia que hay que pedir, no para echar culpa o para pegarme que me gusta o para quedarnos en la culpa, sino por esto que yo dije hoy, lo del gozo, ¿no? Hay una alegría en el crecimiento, en la conversión. Entonces, yo creo que es un acto de autoestima también aceptar un camino de conversión y crecer. Dios nos pensó para eso, no para la chatura. Entonces tal vez es un acto muy de mucha sinceridad con uno mismo, como ya, esto un poco lo que dice Fernando, ¿no? ¿Cómo sé yo si estoy convertido o no? Yo creo que nunca vamos vuelvo a decir lo que dije hace un ratito, que qué triste la persona que no encuentra nada para convertir, para crecer, porque es como que la soberbia ya nos hace decir, no, ya soy de Dios, soy tan bueno que en qué voy a mejorar. Después de Dios, digo yo, prendeme una vela, echame incienso. En cambio, Y padre, ese es el pecado original, claro, creerse Dios, ya desde el comienzo de la Biblia. Ese es el primer pecado. Alejarnos de Dios, yo lo necesito si yo puedo. yo creo que en este Y camino hay dos pasos. Uno es la conciencia de la conversión, un poco lo que decía, lo que hablaba, lo que Fernando preguntaba o estamos discerniendo, pero después no solamente el tomar conciencia o decir o ver expectante desde afuera, sí es verdad, necesito conversión. Eso ya está, es un primer paso. El segundo paso es ser protagonista junto con Dios de esa acción. Porque Dios lo quiere, Dios envía su gracia, Dios no es mezquino, Dios me da la gracia que necesito, porque nunca Dios va a exigir algo que no antes nos da su gracia. Dios no es cruel, como dice San Agustín, da lo que pides y pide lo que quieras. Da quod iuves et iuve quod vis. El Espíritu Santo siempre viene en ayuda de nuestra debilidad, como dice San Pablo. O sea, Dios siempre nos da la gracia. Ahora, ¿yo quiero cambiar? ¿Yo quiero crecer? ¿Yo quiero la conversión? ¿Yo acepto ese camino? ¿Yo hago todo lo que tenga que hacer porque está involucrada mi voluntad? ¿Yo quiero convertirme o no? Soy yo, o sea, ahí la voluntad de Dios y mi voluntad. En la conversión tienen que armonizarse ambas voluntades, ¿no? Por eso es un acto heroico, un acto audaz, valiente. padre, por ejemplo, esa pregunta surgió de cuando usted dice el gozo de la conversión. Yo dije, cuando uno se arrepiente de algo, y yo me siento bien, gozo, o sea, no sé si gozo, pero me doy cuenta de que estuve mal. Entonces, uno pide perdón, pero el mundo tiene un perdón fácil, perdón, 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 tú pides perdón por todo. Yo quizás soy una persona mucho más dura en ese sentido, en el sentido de no que por la dureza mía, sino que pido perdón cuando realmente veo que me equivoqué en algo. Ahora, si lo dije en el tono, la forma, todo que no correspondía, pero la verdad era esa que yo dije, el mundo al otro, bueno, perdóname porque te lo dije de esta manera, o perdóname que yo...
cosas. Al otro día sucede que como que están enojados, ¿viste? O sea, pero si uno pidió perdón, lo que pasa es que no anda, no tiene un tarro de perdón y anda todo el día con... Y entonces ahí es donde yo miro y digo, ¿cómo yo realmente me doy cuenta de que me arrepentí? Porque es como que la otra persona, cuando avanza sobre mí, es como, no, no estás convertido, no, no, tenés que ser otra cosa, pero ¿qué tengo que ser? ¿Lo que vos querés? ¿O yo tengo que ser lo que Dios quiere? Porque quizá esa parte a donde yo digo, bueno, Lucas me conoce, Lucas sabe que soy uno a veces, y con él también, amigo, te pido perdón en público, pero lo hago porque yo sé que lo que le voy a decir le va a hacer bien a él, no, 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 no lo hago por ir sobre él, porque lo mismo que él me dijo a mí, vaya por ahí porque va a caer, ahí está la misma. ¿No? Papá me lo dijo, pero no te respondo. Hoy veo muy sensible a todo el mundo con el todo, la forma, la corrección, lo políticamente correcto, y haciendo foco en la verdad, estar en el pecado, lo que realmente quiero pedir perdón. Entonces, era la pregunta de ahí del gozo. Hay que buscar eso cuando me arrepentí. Cuando uno se arrepiente, no lo va a hacer. No sé si me escuchan. No sé si soy yo o eso, o qué, no sé, hay Más cosas. o menos se escucha. ¿Eh? Se cortó. Se escucha más o menos. Ah, entonces Fernando, te están dando mal el internet, quedaste paralizado. Sí, se cortó, se cortó. Sí, quedaste nublado. No, para resumir, Sí, pero el perdón, el arrepentimiento. No sé si ahí se... sí, se escuchó, Bueno, se escuchaba bien, estaba la imagen solamente bloqueada. no, para Pero redondearlo, cuando uno se arrepiente, tiene que convertir eso, no lo puede volver a hacer, tiene que poner todo lo mejor de uno para no poder hacer de vuelta lo mismo. No podemos seguir pecando siempre sobre lo mismo. O sea, uno se da cuenta y dice, bueno, entrego esto, Señor, sí, estuve mal. Esto no lo voy a hacer más. este es un Bueno, tema como demasiado personal, digamos, muy, muy personal, porque cada uno pasa, la conversión pasa por distintos criterios en cada uno. Puede ser la conversión puede pasar por criterios morales, por criterios intelectuales, por criterios conductuales. Dios me puede estar pidiendo, por eso es muy personal, y muy, muy actual, por eso hay un discernimiento. Hoy, la conversión en mí, ¿por dónde pasa? Hoy, ¿por qué decisión tengo que tomar? Hoy, ¿qué decisión tengo que tomar? ¿Qué acto audaz? ¿No? Por eso, y no depende tanto de lo futurible. Lo futurible es esto de decir, bueno, ¿lo volveré a cometer o no? Eso nadie está seguro de eso. Ojo, en lo personal, no es que yo no juzgo la conversión del otro, porque ahí sí me estoy metiendo en un saco que no me corresponde. La conversión de los demás no puedo, yo puedo entender que la conversión de aquel pasa por un lado, pero en realidad Dios le está pidiendo otra cosa, andá, ¿sabes? ¿No? Pero digo, mi aspecto, uno, ¿no? Por eso, acá hay mucha sinceridad, porque ¿a quién le voy a engañar? A los demás sí le puedo cambiar, le puedo engañar. Y todos van a decir, ay, qué convertido que está. No, pero a Dios no le puedo mentir. A mí mismo no me puedo mentir. Por eso hay una gran cuota de sinceridad, de autenticidad. Y solo en la oración se hace, digamos, cuando uno se dispone a orar y que Dios habla, y ahí sí a ajustar las tuercas, agarrate Catalina, porque mejor rezar sentado, no vaya que se me caiga de espalda. Bueno, 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 hermanos. eh, hacemos un resumen, Juan Ramón. Sí, padre. Las palabras fueron voz, conversión, renuncien, grita, bautismo y arrepentirse. Estas fueron las Muy bien. palabras, padre.
Muy bien, gracias Ramón. Y cada uno tiene seguramente alguna palabrita más o conexión con otra palabra que se dijo o la palabra de ayer del profeta Isaías en la primera lectura. Tenemos varios días. Hoy es martes, puede ser el miércoles, el jueves, el viernes, hasta llegar el fin de semana para orar, para trabajar. Como dije al principio, tal vez hoy en esta semana vamos a estar armando el arbolito de Navidad, la corona de Adviento, capaz que ya la armamos. Signos, son sacramentales, son símbolos que reflejan una realidad a- a- posterior, ¿no? Ojalá que le demos ese símbolo, ¿no? Que uno pueda decir, bueno, hago este signo, pero tiene este contenido, algo que me predica, me habla de algo. En este caso, hoy hablamos mucho de conversión, de cambio, de transformación, de crecimiento, ¿no? De ese grito, de esa novedad como el bautismo. Le pedimos al Padre Aníbal que nos dé su bendición. Con gusto, con gusto. Señor, nuestra ayuda está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Señor y Padre bueno, tú que nos regalas a tu propio Hijo en breve y nos pide y nos regalas la conversión, porque quieres que seamos nuevos, quieres vernos felices. Padre, derrámate sobre cada uno de nosotros, sobre nuestros familiares, que esta santa semana podamos seguir profundizando en ese misterio hermoso que es la llegada de tu Hijo, Dios, a encarnarse en el hombre, porque así es como tú nos has planeado, hacernos Dios en Dios. Y que la bendición de Dios Padre Todopoderoso, que es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muy bien. Amén. Aleluya. Aleluya. Gracias, 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 gracias. Felicidades, felicidades. Gracias. Buena semana para todos. Buena semana de Adviento, de gracia, de luz. Gracias, Saludos bendición. a Gracias. todos. Buena semana para todos. Chau, chau. No se olvide de sonreír y alabar a Dios. Chau, chau.